Siempre tenemos lo mejor y hacemos la diferencia. Diana Verónica tiene el carácter, el conocimiento y la personalidad para conducir con profesionalismo y objetividad la entrevista matutina de Canal 33. 20 años de experiencia en el medio televisivo la respaldan. Ahora la entrevista matinal de Canal 33 será diferente. Acompáñeme todas las mañanas. La entrevista con Diana Verónica, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana por Canal 33, la televisión salvadoreña. Veto a la ley para el control del tabaco durante todo el día en los titulares de los diferentes medios de comunicación. Se ha estado hablando de eso y por supuesto que nosotros queremos cerrar este día haciendo pues un análisis de lo que pasó. ¿Esta ley es inconveniente para quién? ¿Para las tabacaleras o para aquellos que quieren restringir la libertad del individuo? ¿Qué va a pasar ahora con esta ley? ¿Se va a engavetar? Mañana se está hablando de la posibilidad de superar este veto, que sería la primera ocasión que se supera un veto presidencial en la administración del presidente Funes. Así que todo esto vamos a estar analizándolo esta noche. Les agradecemos que estén en sintonía de nuestro programa y les invitamos a que nos busquen en las redes sociales y que opinen con nosotros. Búsquenos en Facebook a través de programa de televisión Sin Su Permiso. Por supuesto que este análisis lo vamos a hacer en compañía de mis colegas, a quienes saludo. Ana Giralt, buenas noches. Ana, un gusto saludarte. Igualmente, Lore, muy buenas noches a nuestros televidentes. Checa Falconi, buenas noches también, un gran gusto. Buenas noches, Lorena, buenas noches a todos los que nos sintonizan. También déjenme comentarle, amigos y amigas televidentes, que esta noche nos acompañará desde el edificio Avante la doctora Liliana Choto de Parada. Con ella vamos a hablar también su opinión como profesional en el área médica. ¿Qué opina al respecto? Desde el edificio Avante, el centro de negocios en Santa. Vamos a tenerlo en nuestro segundo bloque, la opinión de esta doctora. Así que tener un programa muy interesante. Vamos a saludar entonces a nuestro invitado, el diputado Agües, miembro del partido Gana y también miembro de la Comisión de Salud. Diputado, buenas noches. Buenas noches. Gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, Lorena, Ana, Checa Falcón. Buenas noches, estimados televidentes. Es un gusto estar aquí sin su permiso para poder discutir este importante anteproyecto de ley que fue vetado por el presidente y que nosotros tenemos una opinión particular sobre ese anteproyecto de ley. Efectivamente, también estamos por recibir al diputado Mario Ponce del Partido de Conciliación Nacional, que en breves minutos vamos a saludar. Diputado Agües, para iniciar, en las últimas horas hemos escuchado algunos comentarios de algunos medios, especialmente revisábamos el medio digital de El Faro, que consignaba que el FMLN, Arena, el CD, el PDC y el diputado independiente Orlando Arévalo anunciaron que votarán en la sesión plenaria de mañana jueves para rechazar la primera decisión presidencial, es decir, que están confirmando que mañana habrá un veto. ¿Ustedes como Gana conocen algo al respecto? ¿Acompañarían? Porque no se menciona a Gana en esto. Bueno, yo quiero decir en primer lugar que la Gran Alianza por la Unidad Nacional Gana y mi persona creemos que el fumar es dañino para la salud. De segunda mano para la salud y que de alguna manera pues destroza la salud de las personas que fuman y que lo hacen. Pero nosotros como grupo parlamentario no dimos nuestros votos para la aprobación del anteproyecto de ley, nos opusimos, creímos de que el anteproyecto de ley había sido manipulado en el Pleno, que no recogía el espíritu de la comisión, se habían hecho algún tipo de acuerdos ya en el Pleno Legislativo antes de su aprobación. Nosotros no participamos en la construcción final del anteproyecto y por esa razón nosotros no votamos.
Nosotros creemos que el veto del presidente es correcto, el anteproyecto de ley es inconveniente y quiero decirle que hay otras formas mediante las cuales se puede de alguna manera cuidar la salud de los salvadoreños. Nosotros como Gana siempre apoyamos el hecho de apoyar un anteproyecto de ley de espacios libres de humo, porque el anteproyecto de ley de control del tabaco al final fue un anteproyecto de ley de prohibición del fumado en El Salvador. Y yo decía en son de broma de que mejor hubiéramos hecho un decreto con un solo artículo que dijese se prohíbe fumar en El Salvador. Pero en realidad lo que existía detrás del anteproyecto de decreto, de la ley que se le envió al presidente y que el presidente muy sabiamente la vetó, es que el FMLN cree que con este anteproyecto de ley va a fijar un antecedente muy peligroso para el país, porque está violentando las libertades individuales, comerciales, las libertades empresariales y todo tipo de libertades que por muchos años algunos políticos se rasgaron las vestiduras diciendo que era un valor supremo de la democracia y que las libertades eran las últimas que debían de desaparecer en la vida democrática de un país. Y ahora vemos cómo esos mismos diputados quieren superar el veto presidencial. Entonces yo lo veo eso un poco jalado de los cabellos, porque en realidad estamos poniendo en peligro la democracia del país. Y yo creo que eso es el fondo de lo que realmente el presidente ha visto en el anteproyecto de ley. El presidente está consciente de que el fumar es dañino para la salud y quiero manifestarle de que este tipo de anteproyectos, este tipo de legislación, y pienso de que los salvadoreños deben de ver con lupa la realidad que está pasando en este momento en el país y no permitir que este tipo de antecedentes puedan dañar la democracia de nuestro país. Escuchándolo a usted, le damos la bienvenida al diputado Ponce, damos a entender o da a entender que sí se va a vetar, se va a superar el... ¿Tienen ya los votos? Bueno, muy buenas noches, Lorena, Francesca. Es un honor nuevamente compartir este set con ustedes. Este es un programa obviamente muy visto por todos los salvadoreños que están y la verdad que esquemas. Realmente quiero plantear lo siguiente: solamente conocemos de primera mano por lo que dicen los periódicos electrónicos. No sé si es la página .com. Nosotros tenemos información del Faro. El Faro, etcétera, etcétera. Nosotros no hemos conocido de forma verbal y personal planteamiento de superar el veto por parte de el resto de partidos, a excepción del FMLN, que dio conferencia de prensa y sacó un comunicado. Pero bien, mañana jueves obviamente se va a conocer la verdad. Si eso va a ser una realidad, pues tendrá que verse la votación. Pero ustedes ya tuvieron que haber nosotros tenemos que reunirnos el día de mañana como grupo parlamentario para hacer el análisis de la agenda que se va a desarrollar el día de mañana en la plenaria, y sobre ello vamos a tomar una decisión. Quiero decir en primer lugar que la ley en un 80% es una ley buena para el país. Todos los países del mundo están en esa línea. Es más, Estados Unidos acaba de poner en práctica su legislación a partir del 1 de julio, si mal no recuerdo, entró en vigencia la legislación norteamericana para proteger a los fumadores pasivos. Pero nosotros sí quisiéramos de alguna manera decirles a los compañeros diputados y diputadas de los otros grupos parlamentarios que esas precipitaciones, el hecho de que ayer, antier entró el veto y mañana lo superamos, pareciera como un acto de demasiado, digamos, acelerado, cuando hay que revisar los aspectos técnicos. Aunque el presidente dentro de su veto habla de inconveniencias, de que se han violentado derechos individuales y que también se violentan derechos, ¿cómo se llama?, principios de libertad de empresa o de libertad empresarial. Pero hay otros argumentos que obviamente de seguro el señor ministro de Hacienda no ha visto el proyecto.
y es que en efecto hubieron cambios en el Pleno, eso sí, que hoy que lo reviso, por ejemplo, en el caso del artículo 16, si ustedes lo revisan en el segundo inciso, aunque parece un poco cantinflesca, digamos, el inciso segundo del artículo 16 de la ley, se refiere específicamente a aspectos importantes del impuesto al valor en el impuesto específico y deja entrever, aunque quiero decirle, esta no es una ley para poner impuestos, es una ley para regular el consumo del producto y para proteger a los fumadores pasivos, ¿verdad? Entonces no era para venir y meter este artículo de esta envergadura dentro de la ley, porque no es una ley ya hicimos las reformas fiscales recientemente, ustedes las conocen, las que aprobamos en todo el paquete de reformas fiscales, en el Código Tributario, en la ley del consumo del tabaco. Pero, entonces, señor ¿a qué me diputado? refiero? Este criterio es de peso, y yo creo que el ministro no lo ha visto. Yo ya hice cálculos. Mañana me voy a sentar con los técnicos en materia tributaria para poder corroborar lo que yo estoy pudiendo ver. ¿Pero a qué se refiere específicamente el Técnicamente inciso este segundo? artículo estaría de alguna manera, es que te habla en el inciso, en la segunda línea, en la antepenúltima línea del segundo inciso, sin que en ningún caso el impuesto al valor se calcule sobre el impuesto al valor. En eso es cantinflesco, porque ¿cómo puedes calcular un impuesto al valor sobre el Pero impuesto al valor? diputado, perdón Francesca que lo interrumpa, pero lo que me preocupa de sus palabras es que ¿por qué al final aprueban una ley que adolece de... Sí, yo escuchaba hoy al diputado de Arena, que estaba con usted en otro canal de televisión, y él decía que la ley, desde que llegó al Pleno, la ley tenía una serie de problemas de redacción. Al diputado de Arena te referís al diputado Valiente. Valiente, Bueno, perdón. él decía textualmente que era un adefesio. Un del- adefesio. ¿Por qué aprueban un adefesio? ¿Por qué, si usted está consciente de todo eso, Si por qué lo quieres, es aprobaron? que hubieron cambios en el Pleno que difícilmente tú los puedes controlar, y son las cosas que nosotros hemos dicho. Los proyectos no se deben de cambiar ya en el momento de la discusión. Podrán haber cambios de forma, pero no de fondo. Diputado, Pero para terminar, ese cambio ¿cuánto al significa? tema de los impuestos fue un cambio de última hora. fueron cambios que obviamente se dieron. ¿Cuánto Pero significa fue de ese última cambio? hora, ¿o no? Correcto. Ok. Estuve diciendo, mire, ¿cuánto significa esto, por ejemplo? Yo voy a partir de cuánto significa para el fisco el que se apruebe, digamos, ese artículo como está. Entre 4 a 6 millones de dólares estaría dejando de percibir el Estado, porque en primer lugar esta no es una ley de materia tributaria, es una ley para regular el fumado. ¿Cómo es posible, obviamente, haber metido este artículo y ese segundo inciso dentro de la ley? Entonces el ministro de Hacienda de seguro no lo ha revisado. ¿Usted Pero realmente cree que el ministro de Hacienda no sabe que con esta es que ley como están al dejando de final recibir él al está menos más 6 pendiente de millones las dólares? leyes en materia tributaria que las leyes reguladoras. Entendería que a lo mejor ustedes no van a apoyar una superación del veto mañana. Yo lo que quiero decir, Francesca, es de que, mira, las cosas de forma precipitada nunca salen bien. Y creo de que, ¿por qué no? Si la ley, el anteproyecto pasó 3 legislaturas ahí guardado. No puedes esperar una semana para hacer el análisis correspondiente, ver la parte eminentemente técnica, si el presidente de alguna manera tenga razón y no lo hemos revisado con lupa. Diputado, pero si pasó 3 legislaturas, no logro entender como ciudadana cómo es que aprueban una ley con tantas irregularidades. Sencillamente por lo siguiente, porque el diputado de la legislatura del 2003, 2006 no es el mismo del 2009, 2012. Pero eso es un argumento válido para la población. No, yo te puedo decir, el diputado tiene un montón de responsabilidades. La comisión, hay diputados que tiene 4 comisiones, tiene 4 proyectos de ley al mismo tiempo que está trabajando, a cuál le tiene que dar prioridad. Trata de darle la atención a todo y empujar la aprobación del proyecto. Yo quiero decir lo siguiente, Anita. Este proyecto tiene, desde nuestro punto de vista, el 80% de respaldo de parte nuestra, positivo. Porque en primer lugar, nuestro compromiso es buscar un mecanismo que nos permita asegurar que la gente que no tiene el vicio tenga que estarse tragando el humo de los fumadores. No es posible, por ejemplo, de que el Estado siga gastando altas cantidades
del presupuesto general de la nación, de los impuestos de los salvadoreños para combatir una enfermedad producto del consumo del producto. Veamos los índices de muertes por cáncer por el consumo del producto. Son bastante fuertes, y los impuestos que estamos cobrando y que recientemente hemos aprobado y que aparentemente nos iba a mejorar la recaudación fiscal, no cubren los costos que provoca el consumo del producto. Entonces, lo que nosotros queremos decir, hagamos bien las cosas. Yo no quiero decir de que los diputados son perfectos y hacen las cosas a la perfección, son humanos, cometen errores. Pero entonces, son errores. Vamos a ir a una pausa comercial. En breve regresamos con este tema y le damos la palabra al diputado Agüez, que yo sé que quiere hacernos unos comentarios. Ya volvemos. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Mi trabajo no es de una hora, es de todo un día para presentarles la mejor hora del día. Es un esfuerzo constante para llevarles la realidad del país tal cual es. El ejercicio profesional, serio y responsable. A las 8 en punto, en Canal 33. Tenemos varios comentarios en nuestro Facebook. Alicia Herrera Rebollo dice: definitivamente no estoy de acuerdo. Él está favoreciendo, se refiere al presidente de la República, a la empresa privada en detrimento de la gente. No sé a quién está escuchando nuestro presidente. Funes Roberto Alegría dice: los diputados deberían de ver las cosas así como las ve el presidente Funes, preocupándose por los salvadoreños y por su salud, deberían de apoyarlo y tomar una actitud moderada. Jorge Ramos dice: la ley tiene que ser reguladora y no prohibitiva. Diputado Agüez, ¿esta es una ley que regula o que prohíbe? La ley que se aprobó en el Pleno de la Asamblea Legislativa es una ley prohibitiva. Pero el espíritu de la ley, si uno lee la ley, dice: el objeto es establecer normas que regulen la importación, promoción, publicidad, patrocinio, etcétera, etcétera. No hablan de prohibiciones. Sí, pero si usted lee el articulado y lo ve de manera integral, se va a dar cuenta. Existen muchas palabras y de forma repetitiva se prohíbe la publicidad, se prohíbe la promoción, o sea, se es una prohíbe ley el prohibitiva. consumo, se prohíbe. Y nadie está defendiendo aquí a las tabacaleras ni a la industria. Entonces, ¿qué se está defendiendo? Se está defendiendo las libertades, se está defendiendo a las personas que se ganan la vida de manera cotidiana, diariamente, a través del comercio del cigarrillo. Una ley seca, una ley prohibitiva como esta genera consumo ilegal, genera contrabando, genera el aparecimiento de mafias, genera turbulencia social. Definitivamente en ningún país del mundo una ley seca ha funcionado y no es bueno para El Salvador. Nosotros tenemos que ir paulatinamente y de manera progresiva regulando el consumo del tabaco y regulando los espacios libres de humo. Otros países van más adelante que nosotros, eso es correcto, pero nosotros tenemos que hacerlo en la medida que nuestra sociedad y nuestra cultura lo permitan. Sería realmente un grave error que el día de mañana se piense superar el veto.
Yo pienso de que el veto debe ir a la Comisión de Salud y es ahí el foro justo y necesario para la discusión a profundidad del veto. Hay un temor entre algunos diputados de que si no se supera el veto se va para archivo la pieza, pero eso no es ningún problema. Podemos trabajar una ley de espacios libres de humo, una ley reguladora del consumo del tabaco, Diputado, que esa pasa 6 meses de estar en archivo para poderla tocar. entonces entendería que para usted, a diferencia del diputado Ponce, del 80%, menos del 20% de esta ley vale la pena aprobar. O sea, lo que vale la pena es regular el consumo de tabaco. Lo que vale la pena es proteger la salud de los ciudadanos. Lo que vale la pena es crear en El Salvador o iniciar creando en El Salvador una cultura del no fumado. Eso es lo importante. ¿Cómo se hace una cultura del no fumado? A través de una ley. Bueno, yo quiero decirle de que si usted empieza a regular espacios libres de humo, usted empieza a sentar las bases para ir cambiando el pensamiento y la cultura de la población. Acordémonos que nuestra población nunca ha estado sometida a una regulación de productos de adicción. El alcohol, usted lo ve. Tendríamos que también regular el consumo de alcohol, porque es lo lógico. El fumado es otra situación que realmente produce adicción. Nosotros estamos conscientes de eso, pero no podemos comenzar prohibiendo de tajo el tabaco, porque va a crear un consumo ilegal, va a crear contrabando, va a crear el aparecimiento de mafias. Eso no es bueno. Además que existe una agenda oculta de un grupo parlamentario mayoritario en la Asamblea Legislativa. ¿De qué grupo? Hay dos mayoritarios. No, solo hay uno. Solo hay uno mayoritario, no hay dos. Bueno, hay uno un y grupo dos. mayoritario en la Asamblea Legislativa que tiene una agenda. ¿Se refiere al frente? Bueno, usted lo dice. No, le pregunto. No, yo digo un grupo mayoritario, usted le pone nombre. No, le estoy preguntando que se refiere al frente. El grupo mayoritario de la Asamblea Legislativa podría ser el frente. Tiene una agenda oculta en el sentido de empezar a legislar de esta manera que lo está haciendo con este anteproyecto de ley, porque está sentando un precedente para poder manipular la voluntad de los salvadoreños. Coartar, ¿qué se está sentando? Bueno, está sentando un precedente violando y queriendo prohibir las libertades de este país. Y no siempre nos hemos rasgado las vestiduras diciendo que la libertad es el valor supremo de la democracia. ¿Con esto, diputado? Yo quisiera Porque un adulto que toma la decisión de fumar en su carro, en su jardín, en la terraza de su casa, y que de repente puede estar de una demanda porque un vecino sintió que estaba fumando y le ponen una demanda de $500, $600, como dice la ley, ¿qué tan libre es entonces? Por eso yo quisiera plantear que en efecto el artículo 14 de la ley, si tú lo lees, fue uno de los que generó un gran en la comisión, porque fue demasiado radical, es demasiado radical. Bueno, llega al colmo de prohibirte la publicidad dentro del negocio. O sea, ¿cómo es posible que un producto y no puedo tener cartel del producto adentro de la tienda o adentro del restaurante? Luego de cumplir la ley, consumiendo el producto en las áreas exclusivas para poder, en la área de fumadores, como están en los restaurantes, que ya están determinados. De hace buen rato se viene trabajando en los hoteles, en los restaurantes y aún en los restaurantes de comida rápida, se prohíbe el fumar. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que hay partes dentro de la ley que la estuvimos discutiendo y le dijimos, miren, es demasiado radical. Yo dije una palabra que no sé si moleste a los árabes, digamos, en este caso en particular, es demasiado talibán, porque parece que es demasiado ortodoxo, ¿verdad? Debe ser así de rígido y no hay que, aquí debe ser así. Prácticamente le dije, miren, no prohíban, porque entonces ¿para qué van a vender el producto si no lo van a exhibir? Pareciera que como que el producto es robado y lo van a tener escondido, y cuando alguien llega, tiene cigarros, voy a comprar, tienen que sacar la cajetilla debajo de la gaveta, y no lo pueden tener, pero ni exhibiéndolo en los estados. Además no puede fumar ahí.
Tampoco O sea, puede es fumar, lógico, tampoco pues, es como puede que uno fumar vaya a ahí. un restaurante y le diga, mire, sírveme un whisky, sí, perfecto, pero no se lo puede tomar aquí al restaurante. Entonces, miren, todos de acuerdo en prohibir la publicidad masiva de forma pública, digamos, para no incentivar al fumado. Evitar que el producto se venda cerca de los centros escolares. Ser estricto con que el producto se le venda a menores de edad. ¿Y el menudeo? ¿Cómo Y, queda ahí? y también se discutió lo del menudeo porque eso promueve el consumo y llegamos a la conclusión, bueno, ¿cómo le vamos a quitar, dijo alguien, A las canasteras. a la Claro. señora que tiene su canastillo y lo pone, Que le es un pone en medio el de parque, subsistencia. tiene la venta de dulcitos y galletas y tiene sus cajetillas de cigarros, que es de donde de alguna manera le queda el mayor ingreso, porque el menudeo es el que le da mayor ganancia a la persona. Correcto, le da mayor Entonces dijeron, miren, no es posible, dejemos. Por eso es que al final, si ustedes revisan, dejan solamente la venta al mayoreo, donde entran los supermercados, las tiendas, pero se quita la prohibición para la del menudeo, digamos, a la señora del canasto. Pero entonces no estaría en el artículo 23, diputado, donde dice infracciones leves que van a sancionar con $57 más el decomiso del producto a aquella persona que venda por unidades, cajetillas o menos de $10. Eso no es menudeo. Discutimos el hecho de que las galeras vinieran y presentaran, digamos, venta de cajetillas hasta de 3 cigarros, ¿verdad? Porque en otros países hay de 3, de 6, ¿verdad? Para que no comprar toda la cajetilla y evitar que obviamente incentivar el consumo masivo o que la persona se vuelva No, pero mi pregunta adicta, es, digamos, si al una producto. señora en un canasto tiene un cigarro y se lo vende, la señora le van a poner una multa de $57, según el artículo 23 de la ley esta. Sí, ¿O no? es correcto, pero correcto. difícilmente puedes controlar ya me imagino la policía buscando todo esto ahí en el cantoncito, en el barrio, en la colonia. Pero Eso ¿y es una, entonces para qué hacen esto? se les dijo, Sí, por ya eso los le propios digo. diputados las instrucciones les están dije, diciendo que te lo difícilmente dijimos, van a miren, controlar. dejemos que eso sea y que la persona de alguna manera, porque tienen derecho a ganarse el sustento diario. Y las lo están personas que haciendo lícitamente. lo están haciendo O lícitamente. sea, es entonces, lícito. Gana fue uno de los que propuso de que dejaran cajetillas menores de 10, o sea, cajetillas de 5 cigarros, porque definitivamente en cajetillas de 10 o 20 obligan a la gente a comprar esa cajetilla de 10 y se la va a fumar en el día. Que solo compra 1, 2 o 3 cigarros y es lo único que fuma en el día. Entonces, nosotros siempre tratamos de dar una discusión para construir una ley a los salvadoreños, porque sabemos que la señora de los canastos en los parques o en lugares de tránsito se ganan la vida vendiendo cigarros al menudeo, y tal como lo dice el diputado Mario Ponce, esa es la actividad comercial que mayor ingreso le da a ella, y entonces tal vez el único medio de subsistencia. Entonces debemos ir como comprendiendo la realidad social de nuestro país y darle una legislación inicial sobre el control del consumo del tabaco. Diputado Ponce, y sé la respuesta del diputado Aguas, por eso no le hago la pregunta. ¿Esta ley regula o prohíbe? Prohíbe, está prohibiendo demasiado, no toda la ley. Yo quiero recuperar que el 80% de la ley es buena para el país y es buena para los salvadoreños, y te puedo asegurar que esta ley tiene una gran aceptación por parte de la población, pero hay apartados de la ley que son demasiado ortodoxos, demasiado radicales. Y o sea, eso es lo correcto, entonces, el presidente, en vetarla por inconveniencia o por inconveniente. El presidente en efecto lo ha vetado por inconveniente, pero bajo 2 razones. Vean, ya lo planteé. Que viola derechos individuales y que viola también el derecho empresarial. Pero creo que el presidente tuvo que haber sido más preciso, digamos, sobre aspectos que están dentro de la ley que pudieron haber sido hasta de inconstitucionalidad. Más adelante en el programa del veto, casi al final, no lo veta por inconstitucional, sino conveniente. Entonces, si mañana, bajo el supuesto de que mañana se supere el veto, por ejemplo, la ley se manda a publicar, porque fue por inconveniente, hasta allí llega. Algunos preguntan, bueno, ¿se va a la Corte? No, porque no la vetó por inconstitucionalidad, sino por inconveniente.
Bueno, vamos a ir y está bajo el supuesto que puedan existir algunas reformas inmediatamente después de que surta salga publicada. Exacto. Tenemos que ir a una pausa comercial. En breve regresamos con nuestro contacto vía microondas. Tenemos el espacio para hablar de los temas que a ti te interesan saber. Nuestra trayectoria nos permite conocerte. Hablamos de salud, moda, belleza, espectáculos. De todo lo que a nosotras las mujeres nos gusta. De Mujer a Mujer, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde, por Canal 33. Vamos ahora hasta el edificio Avante, el Centro de Negocios de Santa Elena. Ahí nos acompaña la doctora Liliana Choto de Parada. Ella es neumóloga, además es directora del programa de cesado de fumado del IS. Además, ella es la presidenta de la Coalición Salvadoreña para la ratificación del convenio marco de la OMS para el control del tabaco. Doctora de Parada, buenas noches. Gracias por aceptar la invitación a Sin Su Permiso. Bueno, muchas gracias, Lorena. Aquí dispuesta a contestarle todas las preguntas que ustedes me quieran dar y aclarar ciertos puntos que creo yo que están un poco con un gran vacío. Bueno, básicamente, doctora, queremos su punto de vista como profesional en el ejercicio médico. ¿Qué opina usted del veto del presidente? Más allá de la parte política, ¿este veto conviene a la salud de los y las salvadoreñas? Bueno, definitivamente no. El tabaquismo se considera como la epidemia mundial del siglo XX y XXI. Mata, es una industria, fíjese. Mata al 50% de quienes lo consumen, o sea que 1 de cada 2 va a morir, 1 de cada 2 fumadores va a morir únicamente porque fumó. Entonces, y venden una sustancia legal, pero venden una sustancia adictiva, debido a que lleva una sustancia que se llama nicotina. La nicotina es una droga que actúa a nivel del cerebro, actúa en lo mismo que actúa el crack, la marihuana, la cocaína. Y la persona se vuelve adicta, ya no le satisface un cigarro, vuelven 3 hasta que se fuma la cajetilla o 4 cajetillas. El problema es que las enfermedades, digamos, más serias del tabaco aparecen cuando la persona tiene de 15 a 20 años de estar fumando. Se dice que a esa altura ya tiene la persona entre 45, 50 o 60 años, entonces la persona empieza con los cánceres de todo el cuerpo, cavidad oral, pulmones en especial, y enfermedades cardiovasculares, hipertensos,
problemas de arritmias cardíacas, infartos y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Se dice que el tabaco es la causa del 80% de todas las enfermedades crónicas no transmisibles, que son las que le acabo de mencionar. Entonces, es un problema de salud serio. Por eso, mundial, bueno, si quiere, a nivel mundial, todos los países se han unido desde el 2003 para llegar a un acuerdo y formar este convenio marco para el control del tabaco. Este convenio da pautas reguladoras para disminuir el consumo de tabaco y evitar la morbimortalidad causada por esto. Esto es la base del tema del control del tabaco, el convenio. Desgraciadamente, nuestro presidente no ha ratificado este convenio, por eso no hemos tenido legislaciones del tabaco desde hace muchos años que le hemos estado esperando. Doctora, dentro de los argumentos que el presidente Funes da con respecto al veto de esta ley, es que de alguna forma se atenta contra la libertad del individuo, aquel adulto que en su plena conciencia y que sabe que fumar es malo, que le hace un daño para su salud, pero a pesar de eso, libremente decide fumar. Entonces se está atentando contra la libertad de este individuo. Esa es una posición que es parte de los argumentos que da el presidente Funes. Sin embargo, leyendo un poco sobre qué tan libres son las personas que fuman, sí, también se habla de aquel fumador no es 100% libre, porque la persona que fuma de alguna forma está amarrada, o usted sabrá cuál es la palabra correcta. Adicta a la nicotina. Entonces, al ser una persona adicta a la nicotina, no es una persona libre. No. Entonces, ¿realmente se está violando la libertad de un adicto? ¿O cómo evaluaría usted estas dos posiciones que de alguna forma son encontradas? Definitivamente, si nosotros vamos al artículo número 1 de la Constitución de la República, pues yo no soy, pero ahí dice que el Estado tiene que velar por la salud del pueblo salvadoreño, y velar por la salud de un adicto no creo que sea conveniente. Es mejor velar por la salud de los que no fumamos, que somos más en el país. En el país aproximadamente la población fumadora anda en el 25%. Entonces el 85 o 75% de la población salvadoreña no fuma. ¿Cómo se va a agarrar a defender a una población mínima y dejar a un lado a toda la población que no fumamos? También pues hay derechos del niño. Imagínense que un padre de familia fume y está enfermando a su hijo, ¿cómo quedan los derechos del niño? Los derechos de los trabajadores, ¿cómo queda que en la oficina el pasen enfermos porque el jefe está fumando? Entonces todo eso se tiene que regular. Doctora, pero ¿cómo entonces regular a ese 22% de personas que sí fuman? Bueno, existen los ejemplos y los artículos del convenio marco del control del tabaco, que dice que se tienen que promover los espacios 100% libres de humo de tabaco. Yo no me explico cómo es que la población salvadoreña, a toda la población del mundo, donde se promueven los espacios 100% libres de humo, ¿cómo es que se van a regular áreas de fumar y no fumar? Si así estamos, pues eso no es regulación. O poner extractores de humo, que la Organización Mundial de la Salud bien lo dice, que son inefectivos. Entonces, para proteger a la salvadoreña, que es el bien del Estado, es la promoción 100% libre de humo. No hay alternativa aquí, y le quiero aclarar de que definitivamente no es una ley prohibitoria, es una ley regulatoria, porque imagínense que fuera una ley prohibitoria, ya no se vendería en El Salvador. Yo no he leído en la ley que diga que está prohibida la venta de tabaco, que se va a regular la venta. Y sinceramente, con todo respeto para los honorables diputados que las acompañan, las vendedoras de dulce no viven de la venta de cigarrillos. Entonces, definitivamente, esta es una ley que sí beneficiaría a todo el pueblo salvadoreño. Y por favor, reflexionen y para mañana apoyen
contrarrestar el veto del presidente Funes. Doctora, usted hablaba que es una ley que regula, que no es una ley prohibitiva. ¿Qué tan graves son las estadísticas de tabaquismo en el país para que se tenga que restringir? Porque hay apartados dentro de la ley que dicen que incluso dentro de la misma casa se puede denunciar a alguien que esté fumando. O sea, ¿qué tan crítica es la situación en el país para que hayamos terminado con esta ley, doctora? Bueno, fíjese, sinceramente ese artículo no lo he leído, porque siempre el derecho individual se tiene que tener siempre la persona. El fumador puede fumar en su casa, puede fumar en su finca, puede fumar donde no afecte a otro fumador. Allí no prohíben los espacios abiertos, si usted lee la ley. Y el fumador que quiera, por su misma adicción, no es que sea un estilo de vida, eso es lo que quiero aclarar. El tabaquismo no es un estilo de vida, es una enfermedad que mata al 50% de personas que lo consumen. Y la persona no es que no quiera dejar de fumar, no puede dejar de fumar porque es adicto. Doctora, no sé si tienes alguna otra pregunta. No, el diputado Ponce. No, yo nada más quiero decirle, doctora, que en efecto estoy totalmente de acuerdo con usted, que la ley debe regular, pero no prohibir, digamos, porque este no es un país obviamente de tipo totalitario, totalitarista, donde prácticamente se prohíben todas las cosas. Yo creo que, en efecto, en el hogar o en la casa, digamos, si existen hijos, los niños tienen derechos, y estoy totalmente de acuerdo con usted. Si el padre y la madre fuman en la casa, no están violando un derecho de esos niños, y si esos niños no pueden hablar, están, digamos, en sus primeros años, ¿quién defiende los derechos? En eso sí nosotros debemos de manifestar que en efecto la ley debe ir a proteger a las personas que obviamente no consumen el producto y a decirles a las personas que consumen el producto a dónde lo deben de hacer. Lorena al principio del programa, o al inicio del programa, perdón, planteaba el hecho de que, bueno, si yo salgo a fumar a mi patio o a mi jardín, mi vecino me va a denunciar. Yo creo que ese es digamos, un ejemplo demasiado digamos, extremo. No, porque está en un lugar libre, allí no hay nada, el humo obviamente no se va a encerrar. Si le llegó un poco de una pizca de olor o del aroma del humo del tabaco al vecino, no creo que por eso lo denuncie. Estamos hablando de lugares cerrados y en efecto tenemos que manifestar que la ley la necesita el país. La necesita el país. La ley debe de alguna manera ser clara y precisa. Regular los espacios para los no fumadores y determinar los espacios para los que obviamente consuman el producto. Punto. Ir al extremo, por ejemplo, prohibir la publicidad dentro de los negocios, pues hombre, entonces no hay que vender el producto, porque eso es lo que le decíamos a los compañeros diputados. Miren, están yendo demasiado radical en el sentido de que prácticamente están diciendo que el producto no se venda. Entonces, creo que en eso comparto con el diputado Agües, digamos que eso no se debe de hacer, claro. Y estoy totalmente de acuerdo que tengamos una ley que regule, pero que no prohíba. Tenemos de forma expresa, impresa en el envoltorio del producto, para aquellas personas que no saben leer los efectos del producto, por ejemplo, el caso de Perú, de Chile, Uruguay, Paraguay, aparece una persona con un cáncer avanzado en la lengua, en la boca, hablando, ¿cómo se llama? Traquetomía, digamos, hablando con ¿y por qué? Porque tiene ya el cáncer avanzado. Y hay cáncer, y si tú le pones gráficamente esa fotografía de los daños que obviamente provoca el consumo del producto, te aseguro de que mucha gente no lo va a consumir y va a empezar a mermar el consumo. Pero no hay que, de alguna manera, ser demasiado radical de venir y ir en contra de la publicidad dentro de los negocios. Estoy totalmente de acuerdo que no se debe publicitar en los espacios públicos, abiertos, en los medios de comunicación, televisivos, la prensa escrita. Es más, yo hoy estaba revisando el periódico, y cómo es posible, por ejemplo, decía que amarillas, ahí están promoviendo la institución,
Hay donde se anuncian, ponen los teléfonos, donde ponen a las jovencitas para ofrecer sexo. Claro. Y eso va en contra de los principios éticos, morales, y es más, ese prácticamente está porque va en contra de los convenios de la trata de personas. Entonces, vamos a agradecer la similar. participación de la doctora en nuestro programa. Le agradecemos muchísimo por su intervención, doctora. Bueno, muchas gracias. Solo, si me permite decir unas palabras. Por supuesto. Lo importante de la prohibición de la publicidad, promoción y patrocinio de los productos de tabaco es porque estos tipos de publicidad, promoción y patrocinio inducen a fumar. Aquí en el país, los jóvenes a más temprana edad fuman. Según las últimas estadísticas, a los 10 empiezan a fumar los jóvenes. Y es porque le regalan una cajetilla de cigarros gratis. Entonces, reflexionen, por favor, honorables diputados. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Con respecto al tema que decía la doctora sobre la comunicación o la publicidad que hacen las diferentes marcas, en un comunicado de prensa que salió una de las empresas tabacaleras en los medios de comunicación, ellos hablaban que pedían por el derecho de los consumidores a recibir información sobre las marcas disponibles, porque sería como utópico o irreal, doctor, claro, pensar de que, bueno, como ya existe esta ley, entonces ningún salvadoreño, ninguna salvadoreña va a fumar. Aquellos que decidan fumar tienen el derecho de estar informados de eso. Y esta ley, de alguna forma, les suprime ese derecho de la información del producto que van a consumir. Es correcto lo que usted dice, Lorena, y por eso la Gran Alianza por la Unidad Nacional Gana desde un principio manifestó de que el anteproyecto de ley que se llevó al Pleno Legislativo y el cual se votó no era el mismo texto que se había consensado en la Comisión de Salud. Ahora, es cierto de que el anteproyecto de ley tiene algunos años en las comisiones de otras legislaciones y que no había avanzado. Pero en este momento el grupo parlamentario mayoritario creo que se entusiasmó y empezó a imprimirle al anteproyecto una serie de pensamiento político, ideológico, de prohibiciones, tratar de moldear la voluntad de los salvadoreños a través de ese anteproyecto de ley y posiblemente sorprendió en su buena fe a algunos diputados y por el entusiasmo de esos baños de pureza o de redención del pueblo que muchas veces este grupo parlamentario tiene, que ellos son los únicos que tienen la verdad, que son los únicos redentores del pueblo, que son los únicos que luchan por el pueblo, y no es cierto, porque todos los grupos parlamentarios y los partidos políticos representamos al pueblo y legislamos a favor del pueblo. Entonces se entusiasmaron, se empalagaron, sorprendieron en buena fe a los diputados y se aprobó un anteproyecto de ley. Nosotros creemos en Gana que es correcto el veto del presidente, que ojalá mañana no se cometa el error de querer superar el veto en el Pleno a través de una dispensa de trámite. Esa pieza de correspondencia debe pasar a la comisión y ahí se va a dar el estudio respectivo y se le va a encontrar una salida de técnica legislativa para tener una legislación regulatoria con respecto a el tabaco. Puede ser espacios libres de humo, y que incluya también en ese mismo anteproyecto aspectos como lo que el diputado Mario Ponce hablaba de gráficamente demostrarle a las personas fumadoras los daños que el cigarrillo provoca en la salud, ¿verdad? Y imprimiéndolo en la cajetilla. Pero creo de que sí existe una salida técnica de técnica legislativa al problema. Yo pienso de que eso de que va a ir al archivo durante 6 meses no se va a tocar la ley, creo que eso lo podemos superar y podemos discutirlo a profundidad, y esto nos da una gran oportunidad de poder rectificar un error que se iba a dar en la Asamblea Legislativa. Tenemos que ir a un corte comercial y cuando regresemos vamos con usted, diputado. Vamos a una pausa y ya volvemos. A cada momento se genera información en nuestro país y el mundo. Encuéntrela en nuestra página web de una forma completa y actualizada.
Todos los días debatimos sobre los principales temas del país con los sectores de nuestra sociedad. Visite nuestra página web, manténgase bien informado y obtenga los elementos que forman opinión. www.canal33.tv. Diputado Ponce, usted tenía un comentario, pero antes que nada quiero leer un mensaje que nos ha llegado a nuestro Facebook de Roberto Alegría y se refería a la doctora que tuvimos en el contacto microondas. Ella dice: doctora, ¿cómo se nota que usted no ha ido al estadio de fútbol? Las señoras con canastos es lo que más venden, cigarrillos, y básicamente con esta venta tienen la economía de sus casas. ¿Por qué no pensamos en estas personas también? Entiendo que con esta nueva ley van a poder vender los cigarrillos al menudeo y además, aunque los vendan, si es que los vendieran, en los estadios ya no se puede fumar tampoco, ya no se podría fumar. Ya no se puede fumar. ¿Verdad que ya no? En los estadios, aunque estén al aire libre. Yo quiero aclarar y quiero rescatar, la comisión ha tenido buenas intenciones, la ley tiene buenas intenciones y por eso digo, yo salvo el 80% del texto. Es necesario que hagamos una ley que regule, pero que no prohíba de forma tajante, porque cuando tú metes las prohibiciones de forma así, de forma radical, obviamente es otro tipo digamos, de cosas ilegales que en efecto no se deben de hacer. Estoy totalmente de acuerdo. Yo soy, lo voy a decir a título personal, que difícilmente no se debería de hacer, pero por ejemplo yo sufro las consecuencias como hijo. Mi madre fumó 35 años y en efecto las tabacaleras venden su producto, tienen grandes utilidades, no cubren los costos, no le cubren los costos al Estado, lo que significa, digamos, en materia de cubrirlos para los graves daños que esto provoca. Y en el caso, por ejemplo, mi madre fumó 35 años. En el campo, todos sabemos que y la casa no tenía habitaciones, pues uno veía que mi mamá detrás de un cigarro encendía el otro. Pues resulta que a mi madre, por ejemplo, después le hacemos los exámenes y le encontramos su cráneo, su cerebro cristalizado de como que le echaron melaza de la zafra, vea, que ya cristalizada. Entonces ella tiene que estar tomando un medicamento, vea, de forma permanente para poder dormir. Entonces esos son los efectos de una persona que fumó 35 años. Gracias a Dios mi madre no tiene principios ni tiene, digamos, cáncer ni en lo más mínimo. Eso ya es un regalo que Dios obviamente nos ha dado, pero estamos de alguna manera costeando los medicamentos de mi madre, ¿verdad? Y las tabacaleras, bien, gracias. Entonces yo creo que en este sentido hay que buscar un mecanismo. Todos los que consumimos el humo retirado padecemos de las vías respiratorias, todos mis hermanos, incluyendo tu servidor. Entonces, ¿por qué? Porque desde temprana edad tragué el humo sin que mi madre nos pidiera permiso, ¿verdad? Entonces, cosas como esas son las que se deben de regular en la ley sin su permiso, ¿verdad? Mi mamá fumaba sin su permiso. Entonces, ¿a qué me quiero referir? De ese niño, esa niña que no sabe hablar, que no pide, que no puede expresar, merece también que se respete. Los padres tienen la obligación de no fumar adentro de la casa si tienen hijos. Hombre, si son solteros, si la persona, tanto la mujer como el hombre son viudos, viven solos, que fumen y que inunden la casa de humo, pero no tienen derecho de dañar la de sus propios familiares. También, donde decía, mire, es que la ley va a llegar a prohibirle a quien fume en su casa. Sí, si está violentando los derechos de quienes no fuman. Y ahí pueden ser los padres de esas personas, los abuelos de esos niños y los mismos niños, los mismos hijos. Entonces, hay que buscar un mecanismo que nos permita regular el consumo del producto, pero no, digamos, prohibirlo de forma tajante, como les decía, repito,
hacer una ley al estilo talibán, ¿vea? No donde se le aquí ha consultado prácticamente a las todo es... tabacaleras. ¿Cómo dice? No se le ha consultado a las tabacaleras partiendo del comunicado que sacaron. Bueno, ¿no? ¿Cómo no? Ellos hicieron dieron sus aportes. Dicen, no nos ha recibido. Sí, es este es un correcto. comunicado que Eso es lo que apareció iba a decir. justo el Fue día en que se consulta. discutió. El anteproyecto de ley fue en entendido consulta. que se reunieron con algunos diputados. Pero Por lo la menos conmigo no se comisión O reunieron. sea, la Dieron sus comisión aportes. de salud no los recibió. Dieron sus ¿Verdad? aportes. Únicamente nos dimos cuenta que la presidenta, en su calidad de presidenta de la Comisión de Salud, se reunió en privado con ellos. Pero en realidad la comisión, que es el foro donde debió de haberse recibido a los señores industriales de las tabacaleras, no se hizo. Y muchos diputados, y está grabado en la comisión, hay un audio donde muchos diputados dijeron de que nos íbamos a tomar el tiempo suficiente para escuchar a la industria tabacalera. No con esto estoy diciendo que vamos a defender a la industria tabacalera. Ellos tienen una responsabilidad y deben de ser regulados y deben de encarar aquellos gastos en salud que ocasiona el consumo del cigarro, así como las adicciones al alcohol o otro tipo de adicciones. Yo pienso de que se puede regular. En el tema de las adicciones, que usted se refiere al alcohol, a mí me llama la atención el artículo 25, cuando habla de las infracciones, el 25 y el 24, ¿verdad? Que habla sobre las infracciones. Se considera una infracción muy grave fumarse un cigarro en un lugar no permitido. Y eso va hasta 30 salarios mínimos. Es correcto. ¿Cuántos son 30 salarios mínimos? Multiplique por 220, por 30, ¿verdad? Sí. Entonces, Como $800. o sea, imagínese cuánto. 30 salarios mínimos son $1,500. O sea, una sanción más grande que un conductor temerario. Exacto, que puede eso era quitar lo que yo le vidas iba a y decir, matar o sea, gente. porque una persona que está en un lugar y es prohibido fumar, enciende un cigarro, enciende un puro, no, mire, aquí hay $1,000 y pico la multa porque usted encendió un cigarro. Es correcto. Pero si esa persona sale ebria, maneja, le hacen el alcoteo. Ah, sí, señor, tiene $50 o 57 dólares de multa. Una persona que puede ser de verdad un asesino al volante. Así es, correcto. Entonces, como que hay bastante saña o es demasiado estricta la multa, o en todo caso habría que subirle también a los de alcohol, No es ¿verdad? equitativa. No es equitativa, o sea, no le bajemos a los del cigarro, está bien, pero entonces también subámosle a los de alcohol, porque tan malo es el que sale a la calle que los borracho, salvadoreños vean con lupa ¿o no? para las próximas elecciones lo que Pero pueda más que pasar. para las próximas elecciones, que los salvadoreños vean con lupa el compromiso que ustedes asumen como diputados, Claro. porque ya aprobaron una ley que adolece Vacío. con vacíos. ¿Cómo se comprometen ustedes con los salvadoreños que los están viendo? Pero mire qué bueno que existen mecanismos democráticos y constitucionales para resolver estas situaciones. Imagínese en un país estatizado, un país socialista y comunista. Bueno, ni siquiera en el país socialista como Cuba se prohíbe fumar. Claro. ¿Verdad no se que sí? prohíbe fumar. Así que, pues sí, ahí están los habanos. Buenas noches, diputado. Muchas Buenas gracias. noches, Antes de despedirme, quiero entregarles un brochure informativo del edificio Avante para que muchas ustedes gracias. puedan visitar, y algunos con promociones especiales. Muchas gracias. En futuras ocasiones. Permiso. Felicitarlas Gracias. por este programa, que Gracias. ojalá que vayan cosechando más éxitos y la verdad que ya están posicionadas dentro del Muchas rating, gracias, de la muchas gracias. audiencia y de toda la población. De la Asamblea familiar. Legislativa. Bueno, por lo menos vemos cómo debaten los temas que Muchas gracias. de la Asamblea Legislativa se trasladan a este set. Diputado, Muchas gracias a Buenas usted. noches a todos. Muchas gracias. Ana, buenas noches, muchas gracias. Checa, buenas noches. Buenas noches. Nos vemos el próximo miércoles. Que descansen.